Buenas y bienvenido a esta primera edición de Agromundo, aquí en la sintonía de Agroradio y también en las redes sociales de Agrodifusión. Y bueno, pues en esta primera edición de Agromundo contamos con un compañero, Rafael Losilla. Rafael, muy buena. Hola. Pues vas a tener el honor de ese primer pistoletazo de salida de este espacio, el mayor proyecto de comunicación de agricultura en habla hispana, ¿eh? O sea, vamos a tener personas de todos los continentes del mundo, eso sí, hablando en español. Uno mejor, otro más chapurreadillo. Más chapurreadillo. Sí, vamos, hay desde holandeses que hablan español. Es decir, creo que es un proyecto bastante emocionante por el tema de tener la realidad de la agricultura a nivel mundial. Y eso en habla hispana. Que tiemblen los ingleses. Que tiemblen todos los castellanos. Porque vamos en retroceso, ¿no? No, porque es un proyecto muy ambicioso. Bueno, pero hay que empezarlo un poquito. Por eso hay que empezarlo un poquito. La primera piedra está aquí puesta. La pones tú. Así que, compañero, como tú pones la primera piedra, pues empieza a ponerla. Hoy se acude al bar más cercano de su casa o su trabajo. Lo normal es que se hable de precios. Nunca los europeos habíamos prestado más atención a las páginas económicas de los diarios o a los portales Salmón que cuando la prima española elevó tanto su riesgo. Tiempos de ZP como presidente. Hasta el punto de que descubrimos qué era aquello de la deuda pública. Todos los días nos despertamos con una sorpresa por la vía precios y en toda Europa. Las manzanas polacas, el hueso francés, el tomate italiano, los pepinos franceses, las hortalizas belgas, no se libra nada ni nadie. Los horticultores UE llevan más de un año haciendo cuentas y gracias a que las liquidaciones han sido generosas, cierran el ejercicio en números negros. ¿Pero qué números? ¿Y cómo repercuten en la cesta de la compra? El director de la subasta líder en Bélgica, Bell Horta, Philip Appeltrans, señala que si los precios del combustible no se normalizan durante 2023, prevé grandes dramas. La facturación refleja buenos números, pero el negocio no va bien. Todo lo contrario. El aumento de los costes del packaging, los fertilizantes y la energía están afectando gravemente a nuestros productores, desvela Appeltrans. Y al otro lado de Zeeland, desde Holanda, el analista de mercados de la firma Gridé, René Rombord, destaca que de inflatie bedroeg in Nederland vorig jaar 10%. Dit terwijl de inflatie de afgelopen 10 jaar altijd lager was dan 3% en in 2016 zelfs bijna negatief. La inflación en los Países Bajos fue del 10% el año pasado. Esto mientras que la inflación siempre ha estado por debajo del 3% en los últimos 10 años y en 2016 fue incluso casi negativa. La evolución de los precios de la energía en particular contribuyó a la alta inflación en 2022. La energía fue un promedio de un 114% más cara en 2022 que el año pasado. La contribución de la energía a la inflación total es del 10%, casi la mitad. Los alimentos y los combustibles también fueron más caros en 2022. La comida era un 10,8% más cara que los 12 meses antes. El aumento de los precios de los alimentos se debió principalmente a la carne, lácteos, pan, los cereales y las hortalizas. Los salarios determinados por un convenio colectivo de trabajo aumentaron un 3,2% en 2022 y como resultado el poder adquisitivo del holandés medio disminuyó casi un 7%. La mayoría de los holandeses reciben un salario neto de 2.500 euros al mes y con los costos actuales esto significa que muchos holandeses tienen que prestar mucha atención a sus gastos para llegar a fin de mes. El incremento de los costes de producción eleva los precios, pero también la falta de oferta en los mercados. El dato ofrecido por el presidente de la belga Bell Horta, la mayor productora de tomates y pepinos belga, a la revista FH es demoledor. Hemos pasado de tener 80 hectáreas invernadas iluminadas en los meses de invierno durante el ejercicio pasado a las actuales 10 en este invierno. A pesar de que Bell Horta ha reducido su superficie invernada, la factura de la Endesa belga no ha sido pequeña, de pagar 3 millones de euros en 2020-2021 a 10 millones de euros durante la campaña pasada. Menos oferta y más precio a pagar por unos ciudadanos que sufren en toda Europa, al norte y al sur. Y si no, que se lo digan a los italianos.
es el testimonio de Giovanni Nicotra, empresario de una de las grandes empresas de input de Sicilia, Laurus. L'aumento dell'inflazione in Italia sta seriamente mettendo alla prova la tenuta economica delle famiglie. Il reddito è stabile, ma... Nicotra señala que nunca los costes de producción habían subido tanto y que ni productores ni consumidores saldan cuentas. La inflación marca la economía familiar y es una prueba de fuego para la vida familiar. El fuerte aumento de los frutos secos, de los frutos frescos y de los carburantes es un hándicap para las familias. Las familias se ven sometidas a un fuerte incremento de los productos financieros y de las tasas, y muchas familias no pueden soportar esta situación y someten a presión a una serie de categorías como las frutas y hortalizas, y a su vez presionan a la distribución con sus precios disparatados. Aquí no se libra nadie ni nada. La situación de los frutales no es diferente. Francia es el origen más estabilizado por la actitud proteccionista de su mercado y su población. Y por este motivo el incremento de los costes viene sufragado por un fuerte repunte de las liquidaciones. Durante la campaña de 2021, los fruticultores galos de melocotón fueron los más inestables y alcanzaron unos beneficios netos de 4.288 euros por hectárea, frente a los 2.439 euros de la campaña anterior. Recoge Franz Agrimer en su Observatorio de las Explotaciones Frutícolas, facilitado en diciembre del año pasado. El incremento de costes fue tan solo del 7,4% en el caso de los productores de melocotón, y el problema es más mano de obra que de costes energéticos. Ahora la mano de obra. La mano de obra ya supone el 43% de los costes de explotación en una finca de melocotones en Francia, a pesar de que los ingresos medios por hectárea en los cultivos de melocotón se incrementaron en un 18% y con 2 campañas anteriores positivas, el 25% de las fincas se encuentran en riesgo financiero, según recoge el mismo observatorio. La manzana es la categoría frutícola que se encuentra en la situación más delicada. Muchas empresas europeas de manzana están cambiando de estrategia porque no es posible mantener el producto en las cámaras frigoríficas por encima de los 4 meses. El coste no es sostenible por la factura de la luz, asegura Philippe Binard, delegado general del lobby Freshfel. El testimonio de Binard es argumentado y cifrado por el empresario portugués Vítor Fonseca, director comercial de Ferreira da Silva, cuando afirma que por cada mes de 1 kilo de pera o manzana en las cámaras hay que repercutir 3 céntimos más en el precio final. 1 kilo de pera que esté 4 meses en cámaras tendrá un sobreprecio de 12 céntimos. De hecho, la manzana es una de las categorías que contempla peores cifras de rentabilidad entre los fruticultores galos. La manzana ha dejado de ser saludable financieramente. Me ha asustado cuando has dicho ha dejado de ser saludable. Digo, no me digas que ahora va a pillar un cáncer comiendo manzana. Pero sin embargo, los Alpes, el norte de Italia y los países colindantes, ahí sí están marcando la manzana la pauta a nivel mundial, ¿no? Pero, ¿qué es marcar pautas? Marca pautas en salubridad, marca pautas en sabor. No me refiero con una marca, sí, es decir, que tiene un reconocido nombre a nivel mundial. Todo lo que es la manzana de los Alpes italianos en la parte baja, todo lo que es Bolzano, efectivamente tiene marcas como Val Venosti, como Marlene, marcas hiper reconocidas, empresas muy fuertes, muy consolidadas. Por ejemplo, un dato, la gente de Vogue, los italianos de Vogue, la marca Marlene, se gasta 1,2 millones de euros en publicidad solo en España. Ni el grupo de empresas españolas de manzana se gasta tanto dinero en publicidad. Una sola empresa se gasta 1,2 millones de euros. Y le ha comido el mercado, ¿no? Y ha comido el mercado. Comido el mercado totalmente. Ahora mismo menos del 50% de la manzana que se come en España es española, ¿vale? Sobre todo de Girona, una muy buena manzana, la de Girona. El resto es manzana de importación, italiana y francesa. Y ahora está entrando la manzana polaca, manzana económica, que los precios que corren, la economía prima. Bueno, pues Rafael Losilla, compañero de los medios de comunicación Agro, concretamente director de la revista FIH. Pues Rafael, muchas gracias por esta colaboración en Agromundo. Y bueno, ha sido el encargado de ese pistoletazo de salida. Bueno, y a partir de ahora, pues con una cierta frecuencia tendremos por aquí con información la que usted estime oportuna. La gracia, como siempre, hacia ustedes, que me dan la oportunidad de abrirme al mundo y al segmento de los productores. No lo olviden.
Pensamiento de los productores. Rafa, muchas gracias. Bueno, y a continuación, otro compañero más, colaborador de Agromundo. Bueno, pues seguimos con este primer programa de Agromundo y ahora vamos a saludar a uno de nuestros compañeros colaboradores, como es Oliver Usman, consultor de ventas en Asia en Fruit Consulting. Oliver, buenas y bienvenido a este primer programa de Agromundo. Hola, buenas tardes, Antonio, y encantado otra vez en participar con vosotros a informar a los audientes de las posibilidades que tienen en los mercados asiáticos, ¿no? Uh-huh. Oliver, ¿tú crees que estamos un poco locos cuando nos embarcamos en este proyecto de comunicación agrícola a nivel mundial en habla hispana? No, porque es absolutamente necesario. Lo vemos en muchos ejemplos que tenemos a diario, que son enfermedades que son ya globalizadas, que son logística que está ya globalizada, que son productos que son globalizados. Lo vemos en muchas otras cosas de que la globalización también tiene que ser la información. Es decir, que necesitamos información globalizada y sobre todo, tal vez como hemos dicho, hispanohablante, de personas que hablan el mismo idioma o que son incluso de los mismos países. Uh-huh. Oliver, pues como compañero e iniciador de este primer programa de Agromundo, pues nada, pues ¿qué nos vas a contar en relación a la agricultura, en este caso en Asia? Bueno, Asia, como hablamos de muchos países, mi idea ha sido hablar paso a paso de cada país un poquito para que no abarcamos una zona tan grande en un tiempo tan reducido, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener muy poco tiempo, por lo cual mi opinión es hacer país por país y, por ejemplo, en este caso, empezar con China, que es el país más grande, tal vez más espectacular para todos escuchar. Pues cuando quieras, compañero, empieza tu presentación. Bueno, pues vamos a hablar de China. ¿Qué es interesante para el agricultor en China? Es saber que China, después de una larga pandemia y de una política de cero COVID, ya está abriendo otra vez las fronteras y la normalidad dentro de los consumidores está ya volviendo, igual que la economía del país está ya reseteando para volver a crecer como antes de la pandemia, y esto es muy importante. Y si hablamos de China, por ejemplo, hablamos de 1.400.000 millones de habitantes que viven en este país, que consumen unos 280 millones, ¿sí? De toneladas de frutas al año. Es decir, que es una cantidad bastante grande. Y si repartimos este mayor consumo de los 1.400.000 millones de personas, podemos decir que más o menos 600 millones son de un poder adquisitivo muy alto y que viven en 100 ciudades, o sobre todo en las 100 ciudades más grandes que llevan cada uno por lo menos mínimo 5 millones de habitantes en cada una. Tenemos también algunas con 30 millones o con 25 millones, pero también tenemos muchas ciudades y sobre todo más de 100 con 5 millones de habitantes. Eso es un mercado bastante divertido, un mercado bastante diverso, donde para cualquier productor, sea de Sudamérica, o sea de Centroamérica, o sea de España, o sea de Egipcio, o sea de África, tiene todavía suficiente mercado que puede encontrar para abastecer con su producto, ¿no? La logística, por ejemplo, desde España o desde Sudamérica está muy bien fijada, aunque todavía con algunos problemas por falta de funcionamiento con la política de cero COVID en China, pero ahora van a volver otra vez a las líneas normales de logística con los barcos, aviones, todo lo que había antes de la pandemia, o incluso mejor porque ya se podía quitar las cosas que no han funcionado tan bien.
Importante también saber en China es que la fruta es un regalo, no es un consumo normal, por lo cual con esto se explica por qué ellos son dispuestos a pagar más dinero en menos tiempo que, por ejemplo, en Europa las cadenas de supermercado o los importadores están pagando y tienen, por ejemplo, una cosa muy típica de pagar un 50% adelantado y un 50% después de la llegada del producto. Así el productor no está tan en riesgo con su dinero o con su envío como lo conocemos, por ejemplo, en los envíos en Europa. También tenemos un indicador muy importante para el futuro, por qué China va a ser los próximos años, digamos, nuestro mercado de rescate para tener negocios, porque si comparamos con Europa, no tenemos crecimientos, tenemos muchos problemas en Europa, tenemos muchas bajadas en ventas, muchas bajadas en precios y subidas en precios en puntos de venta que a su vez otra vez produce menor consumo de estos productos por los consumidores, pero en China, por ejemplo, disponemos todavía de 800 millones de personas que son pobres. 800 millones de personas que son pobres, pero que quieren llegar igual que a sus compañeros que ya tienen un poder adquisitivo alto a la misma estructura. Es decir, que el chino está enriqueciendo a pasos y de momento se calcula esto con unas expectativas de 25 millones de consumidores al año que alcanzan un poder adquisitivo suficiente alto para comprar productos importados desde España o desde Perú o desde Argentina o desde cualquier otro país de donde viene un producto seguro y de alimentación sana. Uh-huh. Oliver, pues si no tienes nada más que añadir. Tú sabes, tú me conoces, yo puedo hablar ahora de una hora o 2 o 5, sí, pero claro, tenemos que mirar un poco aquí las informaciones más importantes tal vez y la gente con mucho gusto nos puede escribir o nos puede llamar. Para eso estamos, para informar y ayudar incluso a la gente en hacer, digamos, su salida a estos mercados y informarse de estos mercados, cómo puedo vender mi producto en ellos. Oliver, brevemente, ¿por qué crees tú que los mercados asiáticos, en este caso el de China, puede ser interesante para la producción agrícola, tanto europea como sudamericana? Brevemente. Porque tienen dinero. Estamos hablando de 5.000 millones de personas que viven en toda Asia y tienen dinero. Las economías asiáticas van a llegar dentro de muy poco, hablamos de 5 años o tal vez en algunos países 10 años, pero van a llegar a un 60%, 70% del poder adquisitivo alto o de la clase media alta del mundo. Esto significa que donde ellos dicen, eso es lo que queremos, nosotros tenemos que ser capaces de suministrarlo y vamos a poder ganar mucho dinero o buen dinero con estos productos si hacemos lo que ellos quieren, porque ellos son capaces de pagarlo. Oliver, me quedo con esa reflexión ante la pregunta de por qué pueden ser interesantes los mercados asiáticos, y ha sido muy conciso: porque tienen dinero. Y un productor agrícola se levanta todas las mañanas para producir alimentos saludables, pero también para ganar un dinero que es muy justo por parte de los mercados hacia los productores. Correcto. Oliver Usman, consultor de venta en Asia de Fruit Consulting. Oliver, muchas gracias por estar en este nuevo proyecto. Y bueno, pues compañero, te emplazamos a una nueva colaboración. Con mucho gusto. Nos escuchamos pronto. Muchas gracias, Oliver. Bueno, a ti. Y seguimos con un nuevo colaborador para esta primera entrega de Agromundo.
Bueno, pues seguimos en esta primera entrega de Agromundo y en esta ocasión nos marchamos a México para saludar a nuestro compañero habitual en la emisión ordinaria de Agroradio, a Hugo Fabio Castellano, agroperiodista alimentario de México. Hugo, muy buenas. Antonio, el gusto de saludarte, el gusto y el agradecimiento por ser parte de Agromundo, esta apuesta informativa internacional para fortalecer la calidad informativa periodística de lo que pasa en el mundo, alrededor del mundo, en términos agroalimentarios. Y hoy el tema inaugural tiene que ver con un aspecto muy regional, muy local, si se quiere, pero que trasciende las fronteras. Y te voy a explicar, les voy a explicar por qué. Desde hace ya varios años existe entre Canadá, México y Estados Unidos un tratado de libre comercio que fue formulado inicialmente en 1994 y que hace unos pocos años fue ayornado, fue actualizado. En ese marco hay un capítulo, además de otros muy importantes como la industria automotriz y demás, dedicado específicamente al sector agro. México unilateralmente hace ya un tiempo anunció su decisión de dejar de comprar maíces denominados biotecnológicos o con apoyo biotecnológico de los Estados Unidos. Esto generó una controversia. Estados Unidos hace muy pocos días ha dicho que va a recurrir a algún tipo de arbitraje para dirimir esta situación que, insisto, se planteó unilateralmente. Pero el tema de fondo aquí, Antonio, es qué pasa con los acuerdos comerciales alrededor del mundo. En este caso, el TEMEC, que va a ser un tema que seguramente va a dominar la escena, por lo menos en el primer semestre de este 2023, aquí en Canadá y en México. ¿Qué pasa con estos acuerdos comerciales cuando son atravesados por cuestiones estrictamente locales y que generan desajustes en los acuerdos previamente logrados, previamente alcanzados? Esto tiene de una u otra forma que ver con el tema de la seguridad alimentaria. Es decir, generar algunas decisiones puntuales, específicas, en este caso el no ingreso de maíces biotecnológicos a partir de 2024 o 2025, pero también plantear algún tipo de alternativa. El mundo necesita alimentos y en ese contexto la demanda sigue creciendo. Somos más de 8.100 millones de personas en el mundo y la situación comercial se puede hacer más compleja si los bloques regionales comienzan a anteponer algunos aspectos estrictamente locales sobre lo que pasa alrededor del mundo en materia comercial. El del TEMEC es un caso, es un acuerdo trilateral, y yo me quedo con lo que dijo hace algún tiempo, no mucho, el representante canadiense, Chris Forbes se llama. Él es viceministro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá. Indicó que la ciencia y la tecnología pueden contribuir a afrontar los retos del sector y de la seguridad alimentaria con nuevos cultivos, con enfoques de producción y la innovación que ayuden al mundo a producir más con menos. Yo creo que aquí, Antonio, está planteado el eje central. Tratar de producir más de la mejor manera posible sin olvidar la tecnología, sin olvidar la innovación y fundamentalmente tratando de acercar posiciones. Porque de otra manera va a ser seguramente muy difícil concretar los acuerdos preexistentes y lograr que haya una dinámica mejor en el acceso a alimentos, uno de los ejes que forma parte de lo que es el concepto de seguridad alimentaria. Hugo, te voy a enviar un enlace con un artículo que hemos hecho recientemente que ha tenido mucha repercusión. Estamos hablando de lo que se está hablando es de los transgénicos, de esa prohibición de transgénicos. Y hay una técnica biológica, bueno, perdón, biológica lo he dicho mal, una técnica eh, que se cataloga como transgénica, pero no es transgénica. Es el CRISPR, y en Europa está prohibido esa utilización y no es transgénica, pero sí Europa permite que las hortalizas o los alimentos de planta que han sido obtenidos a través de CRISPR se puedan comercializar en Europa. Es algo un poco contradictorio, es decir, en Europa no permito esta técnica porque la considero transgénica, pero sí acepto que esos productos producidos
con semillas que proceden de esta técnica se pueden comercializar. Es decir, Europa últimamente está cayendo en muchas contradicciones, ¿eh? Bueno, en ese sentido, a un poco apunta el comentario que estoy haciendo, estimado Antonio, y es lograr acuerdos sobre bases más sólidas, sobre posiciones regionales menos cerradas quizá, y atendiendo al tema de la seguridad alimentaria, pero en términos globales. Es decir, ponernos de acuerdo en cómo producimos, bajo qué estándares, bajo qué características, atendiendo a la necesidad alimentaria que tiene hoy el mundo y que va a tenerla seguramente hacia los próximos años y hacia las próximas décadas. Recordemos esta cifra, 8.100 millones de habitantes tiene hoy el mundo y hay que alimentar a ese mundo, no es una tarea sencilla y desde el punto de vista comercial habrá que lograr acuerdos inteligentes, amplios y accesos alimentarios que sean verdaderamente reales. Ujú. Bueno, pues compañero Hugo, muchas gracias por participar en esta primera entrega de Agromundo y espero tenerte en la segunda entrega que será la semana que viene. Así es, un gusto como siempre. La idea va a ser recoger algunos elementos informativos destacados de lo que pasa por lo menos en México, en Latinoamérica, desde el punto de vista agroalimentario, para conocer cada una y cada uno en distintas latitudes lo que pasa y los retos agroalimentarios que existen. Lo dicho, Hugo, muchas gracias y a la audiencia, tanto en radio como Sagro Radio, pero sobre todo este espacio se va a mover mucho en redes sociales a nivel mundial. Pues nada, emplazarles a una próxima entrega de Agromundo, que será la semana que viene. Recuerden, estarán en las redes sociales de Agrodifusión y también en todas las redes sociales de cada uno de los colaboradores que van a colaborar semanalmente en este espacio. Pues nada, lo dicho, hasta una próxima entrega de Agromundo.